Tengan buenos días o buenas tardes, depende de la hora que vea este video, hermano. Es un gozo para mí poder estar nuevamente entregando la enseñanza, ¿no es cierto?, de la carta de los Colosenses. Y hoy día vamos a estudiar el versículo número 3. Recuerde que quedamos ahí a media, ¿no es cierto?, la semana pasada con este versículo, pero lo vamos a retomar desde el comienzo para que podamos leerlo. Bien, ahí en su Biblia, entonces, Colosenses capítulo 3:3 en este caso. ¿Ya? Colosenses 3:3. ¿Lo tiene ahí? Bien, dice así la palabra del Señor. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Oramos? Buen Dios y Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias porque tú nos permites estudiar tu palabra. Gracias porque podemos tener tu Biblia, Señor, lo que tú has dejado para que nosotros podamos conocerte y poder alimentarnos también espiritualmente. Gracias por ella, porque la podemos estudiar y porque aún, Señor, podemos en este mundo congregarlos por lo menos de esta forma y poder así darte a ti la gloria y la honra que tú mereces. Bendice a cada uno de los hermanos y amigos que están viendo este video y que tu nombre, Señor, se glorifique en nosotros. Que tu Espíritu Santo nos ilumine y que traiga claridad a nuestra mente de lo que tú nos quieres enseñar. Te damos las gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Bien, si usted bien recuerda, la semana pasada nosotros estuvimos viendo el versículo número 2 que decía que debiéramos poner nosotros nuestra vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ¿no? Y ahí vimos un poco cuáles eran nuestras prioridades en sí del día a día y espero que esta semana que ha pasado, ¿no es cierto?, del domingo pasado ahora, haya habido algún cambio ahí en nuestra vida, si es que no lo teníamos de antes, ¿no? De buscar en primer lugar a nuestro Dios, en primer lugar, que las cosas de esta vida, de este mundo, ¿no es cierto?, no nos quitaran el espacio que el Señor se merecía. ¿Qué hizo tal vez usted en esta semana antes de hacer cualquier actividad? ¿Conversó con el Señor? ¿Leyó la palabra? ¿Estudió un devocional? ¿Estudió su Biblia? ¿O el sistema de este mundo le siguió ganando y otras cosas ocuparon su primer lugar? Espero realmente de corazón de que Dios sea el que haya ocupado esta semana y la siga ocupando, ¿no?, durante el tiempo que estemos en esta tierra, nuestro primer lugar, de darle la gracia a través de la oración, de poder conversar con Él, de poder estudiar su palabra. Eso, hermano querido, nos hace crecer y nos hace avanzar espiritualmente. ¿Ya? Si tú quieres crecer espiritualmente y quieres que el Señor te use en diferentes áreas en relación o dentro de su obra, hay que estudiar. Tenemos que estudiar la palabra, tenemos que alimentarnos espiritualmente. No hay otra forma, ya no hay otra forma de que nosotros podamos crecer y avanzar espiritualmente buscando leer en primer lugar. ¿Ya? Muchas veces nosotros queremos ser usados por Dios, ¿no es cierto? Queremos que Dios nos use en una o en otra cosa, pero a veces es triste cuando vemos que nuestra propia vida no le busca a Él en primer lugar. Dios siempre va a usar a personas que en primer lugar le busquen a Él. No a personas que al último, cuando se acuerdan, le buscan, no, cuando le buscan a Él de corazón. Y entendiendo este contexto que fue en relación a lo de la semana pasada, hoy día seguimos, ¿no es cierto?, con el versículo número 3. Y mire qué interesante, qué importante lo que dice aquí la palabra del Señor. En primer lugar dice, porque habéis muerto. Y como les decía la semana pasada, ¿un muerto puede hacer algo? Nada. ¿Ya? Cuando usted está en un funeral y ve ahí el féretro, ¿no es cierto?, con la persona adentro, no hace nada porque ya partió. Su alma, su espíritu salieron y ahí vemos el cuerpo. Bien, y acá Pablo, ¿no es cierto?, a la iglesia de Colosas le está diciendo eso. Hermanos queridos, quiero que entiendan que ustedes han muerto. ¿Ya? Miren, fui a ver otras versiones de la Biblia, aunque no son muy dados a veces de citarla, pero esta me pareció interesante y por eso voy a citar dos versiones diferentes. La primera de ellas es la NTV. Miren cómo dice este versículo. Dice, pues ustedes han muerto a esta vida. Y es verdad, hemos muerto a esta vida, dice. Y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios.
Y otra versión, la PDT, dice, pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir, que es una realidad. Hemos muerto a nuestra vieja manera de vivir. Y ahora dice, la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. Qué maravilloso. Esa es la palabra de Dios. Y eso es lo que nos dice, que nosotros estamos muertos porque habéis muerto. Y en el griego, ¿no es cierto? Esta palabra muerto, aquí en Colosense se describe como apetanete, que significa al recibir a Cristo se produce una identificación personal de cada persona, no grupal, sino que personal, mía, suya, ¿no es cierto?, con la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Mm? Entonces, cuando mi vida, bien digo, reconoce a Jesús como mi Señor y Salvador personal, me voy a identificar en forma personal con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo describe muy bien Pablo, ¿no es cierto?, cuando les habla ahí a la iglesia de Galacia. Miren, vamos a Gálatas capítulo 2 y versículo número 20. Gálatas 2:20, un versículo tal vez conocido por usted y que tal vez se lo sabe de memoria, ¿no? Pero miren la tremenda verdad que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Miren lo que Pablo le explicaba ahí a la iglesia de Galacia. Le decía, hermanos de aquí de la provincia de Galacia, ustedes han sido crucificados con Cristo. Y es lo mismo hoy en día, tu vida y mi vida, cuando recibimos a Jesús, fue crucificada ahí con Cristo en la cruz. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, o sea, ya no vive Luis, ya no vive Luis, ya no vive Pablo, en el fondo le decía ahí Pablo a la iglesia de Galacia, ¿no? Y ya no vives tú desde el momento que has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador personal, ya no vives tú ni vivo yo en mi cuerpo. Dice, miren, más vive Cristo en mí. Y eso es lo que dijo Pablo, y eso es lo que nosotros debiéramos tener aquí en nuestra mente y entenderlo día a día, que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ya dejé mi vida pasada, ahora soy una nueva persona, una nueva creación, una nueva criatura, porque ahora Cristo vive en mí, dice, y lo que ahora vivo en la carne mientras esté aquí en la tierra, ¿no es cierto? Pablo decía, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, o sea, desde el momento que tú y yo recibimos a Cristo, mi vida ya murió a mí mismo, moría a mi yo en el fondo, y ahora vivo, dice, en la fe del Hijo de Dios, o sea, vivo por fe de acuerdo a la enseñanza que Cristo me da por medio de su palabra. Dice, terminando ahí el texto, dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano querido, qué amor más maravilloso. Yo sé que tú lo has experimentado y lo hemos experimentado. El amor de Cristo que vino a esta tierra a morir por ti y por mí. Y por eso Él nos dice ahora que ya yo morí, que ya no vivo yo. Porque he muerto a este cuerpo carnal, ¿no es cierto? He muerto a mi yo, a mi vieja naturaleza y ahora tengo una nueva naturaleza que Cristo la puso y que ya no vivo para agradarme a mí, sino que vivimos para agradar a quién, a Cristo. Por eso está la pregunta, ¿a quién estamos agradando día a día? ¿Nos agradamos a nosotros mismos? ¿Agradamos a las autoridades? ¿Agradamos a las personas? ¿Agrado a quién? Hermanos queridos, al único que debemos agradar es a Cristo. Y cuando yo agrado a Cristo, voy a poder agradar también a las otras personas. ¿Por qué? Porque voy a estar haciendo lo que Cristo quiere que yo haga. Voy a estar agradando a Cristo en su palabra y Cristo en su palabra me dice cómo debo ser como esposo, como hijo, como padre, como abuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Y así voy a poder agradar a los demás también, como ciudadanos. Pero primero debemos agradar a quién, a Cristo.
He muerto a mi vida, tú has muerto a tu vida. ¿Estás agradando al Señor? ¿Está tu nueva vida en Cristo viviendo o aún está tu vieja naturaleza? ¿Qué más? Mira, aquí es donde se recibe la nueva vida espiritual y el perdón de pecados. Desde el momento que tú has recibido a Cristo y que yo he recibido a Cristo, viene mi nueva naturaleza, mi nueva vida espiritual y el perdón automático en la cruz del Calvario de mis pecados y de tus pecados. Por eso dice ahí Pablo a la iglesia de Colosas: hermanos queridos, quiero que entiendan que ustedes han muerto a su vida, a su yo, y ahora viven para Cristo. Desde el momento que recibimos a Cristo, que la iglesia de Colosas y los hermanos recibieron a Cristo, se han unido vitalmente a Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo. ¿Ya? Recordemos, hermanos queridos, que el bautismo del Espíritu Santo es cuando el pecador se da cuenta de su pecado y reconoce a Cristo como su Señor y Salvador personal, se arrepiente de sus pecados, abre su corazón y deja que Cristo lo llene y entra a su vida, y ahí dice la Escritura que viene el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, y nos sella. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, y yo sé que usted lo tiene claro, ¿no?, pero debo aclararlo para otras personas tal vez que van a ver esta enseñanza. No es el bautismo del Espíritu Santo como algunos por ahí, ¿no es cierto?, lo manifiestan, ¿no? Y que viene el Espíritu Santo y te bautiza y te hace hacer cosas extraordinarias como hablar en lengua o danzar o decir cosas que nadie entiende o hacer cosas que muchas veces no van con lo que la Escritura en sí lo dice. ¿Ya? El bautismo real y verdadero bíblico es cuando la persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador personal y viene el Espíritu Santo y nos bautiza. Y desde ese momento dice la Escritura que pasamos a ser hijos de Dios y con una nueva naturaleza, y ya nuestra vieja naturaleza quedó atrás y empezamos a vivir una vida nueva. Bien. Yo fui removido entonces del antiguo Adán. Imagínense, mire, piensen en esta frase, que usted, fuimos removidos del antiguo Adán. ¿Por qué? Porque recordemos que todos nacemos, ¿no es cierto?, en la familia de Adán, por medio de nuestro nacimiento físico. Ya nuestros padres nos engendran y nacemos por medio de este nacimiento físico en la familia de Adán. Y la única manera de que podamos ser removidos de esta familia es a través de Jesucristo. Por eso yo y usted fuimos removidos de esta familia de Adán por medio, ¿no es cierto?, de recibir a Cristo y del bautismo que puso el Espíritu Santo ahí dentro de nosotros. ¿Ya? Es decir, por el bautismo del Espíritu Santo he sido removido de Adán. Ya, de aquí, ahí se me ve, bien, ok, he sido removido de aquí, de Adán, y colocado ahora en Cristo. ¿Ya? Esta era usted antes, esto, ya, como mi mano, llena de pecado, ¿no es cierto?, pecador. Reconocí a Cristo por medio de la cruz, ¿ya? Y este hombre nacido en Adán pasó por medio de la cruz y ahora es renacido en Cristo. Ahora usted y yo estamos en Cristo y somos una nueva naturaleza, una nueva creación. Y eso es lo que en sí quería decirle ahí Pablo a la iglesia de Colosas, que ellos pudieran entender que ya no importaba lo que otras personas podían decir, lo que tal vez otras personas querían hacer para alcanzar tal vez una sabiduría mayor, sino que lo que importa es entender que nací en Adán y que por medio de Cristo moría mi yo y ahora soy una nueva criatura y ahora estoy en Cristo. Miren lo que mismo Pablo explica ahí a la iglesia de Corintios, en 2 de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios 5 y versículo 14. Segunda de Corintios 5, versículo 14. Miren, leo para ustedes.
Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, ¿qué cosa? ¿Qué? Que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Ya? Cristo murió por todos, luego dice todos morimos a nuestro yo, a nuestra vieja naturaleza. Dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. O sea, ahora que yo estoy vivo y que soy un hijo de Dios y que reconocí a Cristo, ya no vivo para mí mismo. Eso es lo que está diciendo Pablo, ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, ahora mi vida como hijo de Dios, como creyente, ya no vivo para mí, sino que vivo para quién, para Cristo. Y usted vive también para Cristo. Por eso mi vida y su vida deben agradar siempre a Cristo. Y esa debe ser nuestra mente aquí en la frente. Que todo lo que yo haga, todo lo que diga, sea hecho para agradar a Jesucristo. Y cuando usted y yo hacemos eso, le aseguro que vamos a agradar también a las demás personas que están a nuestro alrededor. Porque vamos a hacer lo que el Señor nos dice, nos manda y nos ordena. Mira lo que sigue diciendo ahí el versículo número 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Ya? De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y es verdad, antes usted conocía a Cristo y yo conocía a Cristo por medio de la carne, por medio de lo que me decían, pero tú no tenías un encuentro personal con Él. Tal vez si nosotros salimos a la calle a hacer una encuesta y muchas personas le preguntamos ¿qué es Cristo para usted? Ah, no, Cristo para mí es una persona que vino a la tierra, que fue amoroso, que hizo muchas cosas, hizo milagros. Es más, ahora están dando la vida de Jesús en la televisión. ¿No pueden decir eso? Y tal vez usted así, yo también, porque conocíamos o creíamos conocer a Jesucristo por las vagas cosas que sabíamos. Pero ahora, como dice aquí Pablo, ¿no es cierto? Ya no le conocemos así, porque ahora Cristo se vino a ser parte de mi vida. Ahora Cristo está en mí y yo estoy en Él. Y Cristo está en usted y usted está en Cristo. Es una gran diferencia. Ya no le conocemos según la carne, como dice acá, sino que le conocemos de hecho y en verdad. Mira lo que sigue diciendo el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted y yo, al reconocer a Cristo, pasamos a ser una nueva criatura. Por eso dice que las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Dice, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y cuando habla de todas, es toda. Mi pensamiento ya es diferente, mi actuar tiene que ser diferente, mi manera de reaccionar debe ser diferente, mi manera de proceder debe ser diferente. Siempre pensando en que todo lo que yo haga debe ser para agradar a Cristo, para agradar a Dios. Y le aseguro que eso nos va a hacer muy bien. ¿Cuándo? Cuando reconocemos que ya no vivo yo y que vive Cristo en mí, ¿no? A veces se nos olvida y actuamos humanamente. Y muchos dicen, ah, pero si aún no soy humano. Es verdad, somos humanos, pero ya no tenemos nuestra vieja naturaleza en nosotros. Tenemos una nueva naturaleza que se nos adjudicó. Y esa naturaleza la puso Cristo, el Espíritu Santo, en nosotros. Por lo tanto, no tenemos excusa para decir, sigo estando en el mundo y por eso sigo haciendo todo esto. No, no tenemos excusa. Debemos hacer las cosas, dice, como la Biblia nos enseña. Mira, versículo 18 dice, y todo esto proviene de ¿quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo proviene de Dios, hermanos queridos. La nueva naturaleza, el nuevo pensar, el nuevo actuar como creyente, cómo debemos conducirnos en esta vida. Aún pese a que el mundo está como está, de nuestra vida, los hijos de Dios deben marcar una diferencia. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice Dios. Versículo 19. Miren, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Ya? Ahora tú y yo somos los encargados de reconciliar también a quién, el hombre pecador con Cristo. ¿Por medio de qué? De la evangelización. Versículo 19. Que Cristo, perdón, el 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ese es el sentir, querido hermano, lo que Dios ahí nos está enseñando en este día. Hermanos, tu vida está muerta. Habéis muerto con Cristo. Yo morí con Cristo. Por lo tanto, ya no soy yo. Es Cristo en mí y es Cristo en ti. A veces a los creyentes les cuesta, ¿no es cierto?, llevar una vida plena, por decir algo, como creyente. ¿Y saben cuándo nos cuesta? Cuando yo me pongo a hacer todas las cosas de acuerdo a mi vieja naturaleza y no de acuerdo a mi nueva naturaleza. Cuando yo me aparto de Cristo, ¿no? Y empiezo a hacer a mi manera las cosas. No. Recordemos que ya nuestra vieja naturaleza quedó atrás y ahora soy una nueva creación en Cristo. Por eso el versículo continúa, ¿no es cierto?, diciendo, porque habéis muerto, y miren, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, tu vida y mi vida está escondida con Cristo en Dios. La muerte del creyente con Cristo es una transacción. ¿Ya? Se lo explico de la siguiente manera. Hagamos cuenta que yo a usted le debo 100.000 pesos. ¿Ya? Le debo 100.000 pesos. Entonces, yo los tengo en mi poder, ¿ya? Y yo gané hoy día 100.000 pesos y son míos. ¿Ya? Son míos estos 100.000 pesos. Pero me acuerdo y digo, verdad que yo le debo 100.000 pesos a tal persona. Y hago una transferencia por mi teléfono o en el computador. Fulano de tal, 100.000 pesos. Esos 100.000 pesos, ya hice la transferencia. ¿De quién son ahora? ¿Siguen siendo míos o son de la persona a la cual yo le transferí? Son de la persona que ya le transferí, ¿no es cierto? Bueno, es lo mismo en nuestra vida como creyente en el sentido espiritual. La muerte del creyente con Cristo es una transferencia. O sea, Cristo en el momento de morir en la cruz transfirió, imagínense, miren, transfirió su vida hacia mi vida. ¿Cuándo? Cuando yo le recibí como mi Señor y Salvador personal. Cuando tú le recibiste como Señor y Salvador personal, Él transfirió su vida a ti. Porque ¿quién vive en ti? ¿Quién vive en mí? Cristo, el Espíritu Santo. Y Él nos transfirió su vida. Por lo tanto, ya no vivo yo. Es Cristo el que vive en mí, el Espíritu Santo el que me va a dirigir cuando yo le dejo dirigir mi vida. Espero haberme explicado, ¿ya? Pero ese es el sentido. Dice, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, primero está Cristo ahí y detrás estoy yo. Cristo y detrás estoy yo. Que las personas, hermanos queridos, cuando te vean a ti, me vean a mí, en mi proceder, en mi actuar, en mi hablar, vean a quién, a Cristo. Que no me vean a mí, que vean a Cristo actuando con sus enseñanzas, con todo lo que Él nos deja aquí en su palabra. Mi vida está escondida en Él. Y esa es la manera en la cual un verdadero creyente tiene que vivir constantemente, el día a día. Por eso la semana pasada yo les decía, hermanos queridos, la importancia de que le busquemos a Él en primer lugar va a reflejar esto que está ahora Pablo aquí escribiendo. Va a reflejar que mi vida ya no soy yo primero, sino que está Cristo en mí. Y por lo tanto, yo estoy escondido detrás de Él.
y voy a buscarle a través de la oración, a través de la Biblia, a través del estudio de su palabra, etcétera. ¿Para qué? Para que el Señor me vaya fortaleciendo, guiando en todo lo que Él quiere hacer para mi vida. La vida de Cristo, hermanos queridos, es implantada en cada creyente. La vida de Cristo los implantó, ¡pum!, en el momento de recibirle como nuestro Señor y Salvador personal. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿No? Y ese es el sentido que debes tener tú y yo. Mi vida ha sido escondida en Cristo, como les decía, y la muerte eterna ha pasado. Imagínense, qué maravilloso. La muerte eterna ha pasado y terminado para ti y para mí. Yo que merecía la muerte eterna, y tú también merecías la muerte eterna por nuestros pecados, por haber nacido en la familia de Adán en pecado, ¿no? Pero Cristo transfirió su vida a mi vida y ahora yo nací y soy una nueva creación, una nueva criatura en Cristo. Ya este hombre nuevo, este hombre que está aquí con Cristo, ya no tiene muerte eterna. La muerte ha pasado de él y ahora este hombre tiene vida eterna. ¡Qué maravilloso! Y cómo nosotros a veces le pagamos a Dios, si puedo expresar tal vez la palabra de pagar, ¿no? Porque nada de lo que haga va a pagar realmente lo que hizo Dios por mí y por ti. Pero muchas veces nosotros, como en términos chilenses, ¿no? El pago de Chile, ¿has escuchado eso? Una persona que lo dio todo por alguien y que después, en vez de retribuir algo bueno de esas personas, retribuye todo lo contrario. Bueno, Dios lo dio todo por ti y lo dio todo por mí. Y muchas veces recibe de mí y de ti lo contrario. Que debiera recibir la gloria, la honra que Él merece. Que Dios debiera recibir, Cristo, mi amor, mi devoción, mi entrega, mi servicio a Él. Muchas veces no recibe nada. Y ese es el pago de Chile, ¿no? Alguien que dio todo por mí, pero yo no doy nada por Él. Bueno, Dios está esperando que demos por Él, en primer lugar, nuestra vida, que ya la dimos, y en segundo lugar, nuestro servicio. Por eso, la muerte eterna ha pasado. Imagínense, ya tú y yo vamos a morir eternamente. Todo lo contrario, vamos a tener vida eterna. Yo no hice nada para obtenerla, ni tú tampoco hiciste nada para obtenerla. El que lo hizo todo fue nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que dice Juan, capítulo 5. Las mismas, de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él dijo ahí en Juan, capítulo 5. Y versículo 24. ¿Estás ahí? Juan 5, 24. Versículo 24 al 29. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, en tiempo presente, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, no va a venir a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué maravilloso, hermanos queridos, que nuestro propio Señor Jesucristo está hablando en tiempo presente. Todo aquel, dice, que cree en Él, tiene vida eterna en tiempo presente y no pasará a condenación. No va a morir eternamente, sino que va a vivir eternamente. Versículo 25, mira, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeron vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Imagínense, Dios eterno, Padre eterno, vida ambos en sí mismo, y el Espíritu Santo, obviamente, ¿no? Pero mira lo que sigue diciendo el versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿A quién? A Cristo.
28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos aquellos que han creído, ¿no es cierto?, en Jesucristo y que hoy han muerto, en el tiempo de Cristo, que habían muerto, dice, va a llegar un momento en el cual ellos van a oír su voz. Y ese momento está muy pronto, hermanos queridos, en donde los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros, los que estemos en la tierra, como dice Tesalonicenses, ¿no?, vamos a ir detrás de ellos hacia nuestra morada eterna, allá en los cielos, junto con Cristo. Mira como lo que dijo Cristo, luego de nuevo el 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, a vida eterna. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de ¿qué? De condenación. Y hermanos queridos, qué maravilloso saber, y tú y yo poder saber de que ya mi vida no va a ir a condenación, pese a cómo he sido aquí en el mundo, y pese a cómo tú has sido aquí en el mundo, tu vida ya no va a ir a condenación, sino que va a ir a una vida eterna, feliz, gozosa, llena de paz, de gozo, en presencia de todos los santos a través de la historia de la humanidad, reunidos con Cristo, con Dios, allá arriba en los cielos, junto con el Espíritu Santo. Qué maravilloso, hermanos queridos. Y tú ni yo no hicimos nada para merecer eso. Absolutamente nada. Todo lo hizo nuestro Señor. ¿Cómo no darle a Él la gloria? ¿Cómo no entender, hermanos queridos, que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y que ahora debo hacer todo para agradar a Dios y no para agradarme a mí mismo como hombre? A veces, tristemente, he escuchado a hermanos en Cristo, ¿no?, que dicen, pero soy humano, soy hombre, estoy en la tierra. Es verdad que somos humanos, somos hombres, estamos en la tierra, pero no tenemos derecho, miren, escuchen, no tenemos derecho a hacer lo que yo quiero, ni lo que tú quieres. Tenemos derecho a ¿qué? A agradar a Dios, eso sí tenemos derecho, a hacer lo que Dios me dice en medio de su palabra y obedecerla. Por eso es importante, como les digo, poder estudiarla, leerla y que la hagamos parte de nuestra vida y que la obedezcamos. A eso sí tenemos derecho. Pero no tengo derecho a hacer lo que yo quiero, ¿no? No tengo derecho a decir, ya, a ver, Señor, hoy día no voy a leer tu palabra. No tengo derecho. El Señor me dice que debo ir y leer su palabra, estudiarla. Cuando estoy en la carne, porque quiero estar en la carne, ¿no? No lo voy a hacer. Pero cuando ando en el Espíritu, sí lo voy a hacer. Buscarle a Dios. Conclusión. 3 cosas, miren, que tenemos que saber. 1. Apartamiento. La vida de cada uno de nosotros como creyente se alimenta del manantial inagotable de Cristo. La única manera, hermanos queridos, de que nosotros podamos vivir en el Espíritu y entender que somos hijos de Dios y que debemos obedecerle, es apartarnos y alimentarnos del manantial inagotable de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo número 2. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículos 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas detracciones, cosas que hace la vieja naturaleza. Versículo 2, mira. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead, hermanos queridos, como niño recién nacido, esto, la leche espiritual, la palabra de Dios, no adulterada, dice, para que por medio de ella podamos crecer.
Y si usted y yo conocemos a alguno que se dice que es hijo o hija de Dios y no desea esto, no desea alimentarse de la palabra de Dios, no desea estudiarla, no desea leerla y no la lee y pasan día y día y no lo hace, algo raro puede haber, ¿no? Mira lo que dice el versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Por qué? Pedro acá daba a entender también que tal vez había algunos que desean ser hijos de Dios, pero la verdad que a lo mejor no lo son. Porque un verdadero hijo de Dios va a desear y va a anhelar buscar siempre la palabra de Dios. No en algunos momentos, siempre, todos los días, estudiarla, leerla, a alimentarse. Esta es mi leche, este es mi alimento espiritual, querido hermano, es tu alimento espiritual. Este es el alimento espiritual sobre, miren lo que voy a decir, sobre ir a la iglesia. Porque algunos dicen, no, si voy a la iglesia ahí me alimento espiritualmente. Es verdad, es una parte, pero lo más principal es este alimento espiritual, la palabra de Dios, la Biblia, morando en ti, morando en mí. ¿Para qué? Para que podamos crecer espiritualmente. Punto 2. Mira, seguridad que debemos entender, hermanos queridos, la seguridad que estamos escondidos, como ya les decía, escondidos estamos en Cristo y el maligno o Satanás o el diablo, como usted quiera llamarle, no nos puede tocar, no puede, por más que quiera, pero no nos puede tocar porque ya estamos escondidos. Mi vida y su vida como hijo de Dios está escondida en Cristo. Ahí estamos y Él nos tiene. Mira lo que dice nuestro mismo Señor Jesucristo ahí en Juan capítulo 10. Palabras de Él textuales y maravillosas. Versículo 27 al 30. Juan 10, 27 al 30. Miren, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo soy una oveja de Dios, de Cristo, y tú también. Escuchamos su voz y le seguimos. La Biblia, su voz. Hoy en día, ya, la Biblia dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¡Qué maravilloso! Yo les doy vida eterna. Tú y yo tenemos vida eterna y no vamos a perecer jamás. Amén. Y gloria a Dios por eso. Porque yo no soy merecedor ni tú lo eres merecedor, pero Cristo lo hizo posible. Dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Estamos en la mano de Dios. Nadie nos puede arrebatar de ahí de la mano de Dios. Mira, dice ahí el 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Qué maravilloso, hermano, poder entender esto de que mi vida está escondida con Cristo y que ni aun el maligno ni el diablo puede sacarme de ahí, porque dice que nadie puede sacarnos de la mano de Dios siendo sus hijos, habiéndole recibido a Él como nuestro Señor y Salvador personal. Y mira, tercero y final, identidad. Ahora cada uno de nosotros como creyente estamos con Cristo. Es la identidad. Y disfrutamos de una vida íntima en comunión con Él. Y qué maravilloso, hermanos. Por eso les digo, un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, va a tener una vida íntima con Él, día a día, no semana a semana, día a día. Y disculpen que sea majadero, a través de la oración, a través de la Biblia, a través del estudio de la Biblia, a través de un devocional, día a día. Y eso me identifica, es mi identidad, porque ahora estoy con Cristo. Antes, sin Cristo, en mi vieja naturaleza me identificaba con todo lo que el mundo me da y hacía, y para eso le daba toda mi prioridad. Pero ahora que soy un hijo de Dios y que somos hijos de Dios, me tengo que identificar con Cristo y darle a Él mi prioridad principal. Mira lo que dice Romanos 6,
8. Romanos 6, 8. Dice, y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. Pregunto, ¿has muerto con Cristo? ¿O aún sigues sin Cristo en tu vida? ¿Vive Cristo en ti? Amén, qué bello. Y si no vive Cristo en ti, lo único que tienes que hacer es reconocerle a Él como Señor y Salvador personal, para que Él pueda transformar tu vida y para que tu vida pase de muerte a vida. Y para terminar, repito otro bello versículo en Gálatas 2:20. Mira, que es un versículo que debiéramos aprendernos de memoria, ¿no? Y tenerlo siempre ahí en nuestra mente, atesorado en nuestro corazón. 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, mientras estemos aún con vida aquí en la tierra, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo para el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y por ti. Hermanos queridos, amigo que me estás viendo, ¿está tu vida juntamente crucificada con Cristo? ¿Cristo vive en ti? Si es así, obedezcamos y hagamos caso a lo que Él nos dice. Oramos. Buen Dios y Padre, gracias te damos en esta hora por tu maravillosa palabra, porque ella siempre, Señor, va a estar hablando de nuestras vidas. Gracias por Pablo, porque tú lo inspiraste por medio de tu Espíritu Santo para escribirle a la iglesia de Colosas y enseñarnos también estas verdades tan profundas y reales en nuestras vidas, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Oh, qué maravilloso saber, Señor, que mi vida le pertenece a Cristo y Él transfirió su vida a mí sin ser yo quien para hacerlo, pero Él lo hizo. Te alabo, Padre, por ese milagro tan maravilloso de poder darme vida eterna y saber que cuando parta del escenario de esta tierra voy a estar en tu presencia junto a todos los hijos tuyos que a través de los siglos han creído en ti y han depositado su vida en ti. Padre amado, bendice a cada uno de los oyentes y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos queridos, que el amor de Dios, la paz de Cristo y el gozo del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes y con mi vida. Un abrazo y que el Señor les bendiga.